Canal 19 presenta la entrevista que analiza a profundidad las ofertas electorales y los temas de coyuntura nacional. Pulso Ciudadano comienza en este momento. El próximo domingo 3 de febrero los salvadoreños elegirán un nuevo presidente. Son 4 candidatos que aspiran llegar al gobierno que actualmente ejerce el FMLN. El partido de izquierda busca continuar en el Ejecutivo y reponerse al resultado electoral sufrido en las elecciones municipales y legislativas del pasado mes de marzo, en las cuales bajó en el número de diputados y alcaldes en todo el territorio. Su apuesta para las presidenciales es Hugo Martínez, quien ganó las elecciones internas con más de 20,000 votos frente a los casi 8,000 de Gerson Martínez. Hugo Martínez, de 50 años, nació en Concepción de Oriente, en el departamento de La Unión. Cuenta con una larga trayectoria en su partido desde la juventud. En los años 90 fue diputado de la primera fracción del FMLN en la Asamblea Legislativa y se desempeñó como canciller de la República durante los 2 últimos gobiernos. Martínez se graduó como ingeniero agrónomo de la Universidad de El Salvador. Ha realizado estudios en Costa Rica y Francia de gerencia y de sistemas de empleo. Además, cuenta con amplios conocimientos de sistemas políticos de Estados Unidos, España y Suecia. Bajo esta carta, el FMLN espera obtener su tercer periodo en el gobierno. Pero, ¿qué ofrecen para seguir al frente del Ejecutivo 5 años más? Lo conoceremos a continuación en Pulso Ciudadano, conducido por Julio Valdivieso. Buenas noches, gracias por estar en sintonía de Pulso Ciudadano. Este máster 9 de octubre, tal como lo veníamos en la nota introductoria, hoy conoceremos qué propuestas tiene el partido en el gobierno para continuar en un periodo más en el Ejecutivo. Examinaremos las materias de seguridad, economía, salud y educación que se han hecho en estos últimos 2 gobiernos. ¿Qué sectores ha afectado o ha beneficiado? ¿Qué medidas pretenden continuar o implementar de novedoso para el beneficio de la sociedad? Estas y otras interrogantes las trataremos de responder en este programa. Y para eso nos acompaña en el estudio el ingeniero Hugo Martínez, candidato presidencial del FMLN. Buenas noches, ingeniero. Es un gusto que nos haya aceptado la invitación. El gusto es mío, Julio, de compartir con usted y también con los amigos y amigas que nos sintonizan a esta hora. Antes de entrar a la parte, dijéramos, formal de la entrevista, quisiéramos conocer al ciudadano, a la persona, Hugo Martínez. ¿Qué lo motiva a entrar a esta contienda? Sobre todo cuando venimos de un evento electoral donde el FMLN marca una diferencia del 4 de marzo y del 4 de marzo para acá. ¿Cómo interpreta Hugo Martínez y qué lo motiva a lanzarse? Bueno, yo soy una persona que cree mucho en las instituciones y dentro de las instituciones también están los partidos políticos. Y sé que hay mucho desencanto en la población sobre los partidos políticos y sobre el sistema político, no solamente aquí en el país, sino alrededor del mundo. Pero yo he observado cómo los países donde la población había llegado al hartazgo y decidió no solo voltear a los partidos políticos, sino que tumbar a los sistemas políticos, la medicina fue peor que la enfermedad. Y esos países cayeron en unas crisis recurrentes. Siempre pongo el ejemplo de Egipto, que en la primavera árabe lograron las poblaciones organizadas derrumbar a Mubarak, al presidente Mubarak, pero desgraciadamente la medicina fue peor que la enfermedad, porque llegaron los hermanos musulmanes, la visión más extremista del Islam, al poder en Egipto, y no fue nada agradable y todavía Egipto no se recupera de pérdidas millonarias en turismo, etc. Entonces, cuando hay un hartazgo en la población sobre los sistemas políticos y los partidos políticos, si no se tiene cuidado, se puede caer en aventuras populistas, en aventuras extremistas. ¿Y tú crees que estamos frente a eso? Bueno, la población puede escoger cualquier salida en función del descontento, en función de la cólera que existe, y yo creo que ese descontento y esa cólera se debe canalizar para transformar
el sistema político y para transformar los partidos políticos, no para derrumbarlos. Y por eso, como una persona fiel creyente de las instituciones, decidí entrar a esta contienda. Uno, para contribuir a transformar el sistema político, pero dos, para tratar de que mi partido se adapte a los nuevos tiempos que se están viviendo en el país y en el mundo. ¿Y crees que lo ha interpretado la cúpula de tu partido, el mensaje que les mandaron el 4 de marzo? Bueno, yo creo que una señal de interpretación fue la propia apertura para que yo participara como candidato. Recuerdas que ya había prácticamente, la suerte estaba echada, ya había una candidatura prácticamente definida por parte de la dirección del partido, y es luego del 4 de marzo que hay una decisión de abrirse a la posibilidad que se inscribieran otras candidaturas. Y en ese contexto es que tomo la decisión de inscribirme, y en ese contexto pues es que gano la elección con más del 70% de los votos de los afiliados del partido. Si nos vamos a la elección del 4 de marzo, habían por ahí unos 500,000 votos que había sido, dijéramos, la tradición del FMLN, que no migraron a ningún partido político, es decir, no buscaron una opción. ¿Han leído ustedes entre líneas ese mensaje que su misma base no solo mandó al electorado, sino a las autoridades mismas del partido? Por supuesto que las envió a lo nacional y a lo interno del partido. Y básicamente, ¿en qué orden andaban los mensajes? La población decía, miren, necesitamos a un partido y un gobierno que no debilite el vínculo que debe tener con la población, que debe estar más cerca de la gente, resolviendo los problemas de la gente y dándole participación a la gente. Pero también el mensaje era, necesitamos que se corrijan ciertas cosas. No nos gusta cómo se están haciendo ciertas cosas en el gobierno. Y necesitamos también que el gobierno se atreva a hacer cosas nuevas. Por eso nuestra filosofía con Karina es prácticamente enfocada a esas tres situaciones. Número uno, por supuesto, seguir haciendo las cosas que se están haciendo bien, porque hay cosas que sí se están haciendo bien. Número dos, tener la capacidad de corregir o mejorar las cosas que no se están haciendo bien. Y número tres, atreverse a hacer cosas nuevas o cosas que no se habían atrevido a hacer otros gobiernos y que la población está pidiendo que se haga. El jueves pasado tuvimos al árbitro con el cual tuvimos una interesante charla donde planearon su programa de cómo enfrentar las próximas elecciones. Una pregunta concreta, independientemente del resultado del 3 de febrero, ¿lo vas a aceptar? Sí, yo soy una persona que cree en las instituciones, cree en la democracia, pienso que el país ha ido madurando, a veces con sistemas complejos, ¿verdad? Por ejemplo, la elección de alcaldes y diputados y su conteo, sobre todo la de diputados, es sumamente complejo, pero la democracia salvadoreña, que es una democracia joven, ha ido evolucionando. Y yo pienso que no estamos en un punto en el cual alguien estaría pensando en un fraude generalizado o en los famosos apagones que se daban en otras épocas. Estamos en un punto donde, claro, siempre puede haber deficiencias del ente rector de las elecciones, pero que no son, digamos, una conspiración o un proceso para garantizarle el gane a uno de los contendientes. Estamos afortunadamente lejos de eso y yo creo que nadie quisiera regresar a esos tiempos donde el Tribunal Supremo Electoral tenía los dados cargados. ¿Confías en el Tribunal Supremo Electoral, en su actuación? Yo confío en las instituciones, sé que son seres humanos los que están al frente del Tribunal Supremo Electoral y por lo tanto no son perfectos, pero confío en que van a tratar de hacer el mejor esfuerzo y además hay un andamiaje institucional alrededor del tribunal, los partidos políticos, la Junta de Vigilancia, la observación internacional. La semana pasada me reuní con la misión exploratoria de la Unión Europea, seguramente tendremos también la misión de observadores de la OEA. Y cuando a mí me preguntan, mira, ¿por qué una democracia que es joven pero que ha evolucionado sigue requiriendo observación electoral? Y yo digo, bueno, por la transparencia, porque siempre son bienvenidas las observaciones que nos puedan hacer para mejorar nuestro sistema. De hecho, algunas cosas como el voto residencial, los consejos municipales proporcionales, son recomendaciones que fueron surgiendo de las misiones de observación electoral.
Normalmente en una contienda, y estamos claros que el ciudadano vota de una manera diferenciada para alcaldes, para diputados y para presidentes, pero por primera vez hemos visto ahora, de conformidad con las encuestas que han estado, que el Frente pasa, si interpretamos las encuestas, a un tercer lugar, cosa que no se venía dando, y esta elección va a ser bien sui generis, precisamente por eso, porque un tercer actor desafía a dos partidos tradicionales que han sido los que han venido en contienda. ¿Cómo interpretas tú las encuestas que dan como primera opción al candidato Nayib Bukele, y si tú le das alguna interpretación particular, sobre todo en la encuesta que sucedió, que fue dada a conocer este día por la UTE? Sí, bueno, yo soy una persona que peleó mucho por introducir el método científico en las campañas. Cuando yo era jefe de campaña del FMLN, yo respeto mucho los estudios que se realizan. Claro, siempre hay deficiencias, siempre hay aciertos, etcétera, pero la verdad es que las encuestas son una fotografía del momento. Y la fotografía del momento hace 2 meses, hace 1 mes, es diferente a la fotografía de este momento. Claro, tomando en cuenta también el margen de error, los énfasis en la muestra que se han tomado, etcétera, etcétera. Pero lo que yo veo, sea que los resultados de estas casas encuestadoras hayan sido acertados o no en elecciones anteriores, lo que yo veo es un marco de referencia que te da una fotografía del momento, que la debemos de tomar como eso, sin precipitarnos, pero tampoco sin ignorarlas, porque los últimos 3 eventos importantes en el mundo que fueron predichos por las encuestas, las casas encuestadoras no le atinaron. Por ejemplo, el proceso de paz en Colombia, las casas encuestadoras decían que iba a ganar el sí. ¿No te merece credibilidad la encuesta? No, claro que me merecen credibilidad, y es lo primero que te dije, que como estudioso de los métodos científicos que soy, tomo como una referencia estas investigaciones, pero que también la nueva realidad ha ido exigiendo más a las casas encuestadoras y a las casas investigadoras, y que no siempre se ha acertado en los resultados. Eso es lo que quiero decir. Ponía el ejemplo de Colombia. El otro ejemplo es el Brexit. Bueno, aún aquí mismo El Salvador, porque todas las encuestas no esperaban el resultado de lo que pasó en las elecciones legislativas. Exacto, en las del 4 de marzo. Y el tercer ejemplo internacional es Estados Unidos. Entonces hay que tomarlas como una referencia, como una fotografía del momento, pero hay que saber analizar también el contexto. Vamos a ir a un corte comercial, no nos cambie. Cuando regresemos vamos a dejar una pregunta planteada, y es que muchos dicen de que hoy que el FMLN cuenta con uno de los mejores candidatos que ha tenido en las últimas elecciones, pero tiene en su espalda levantar a todo un partido que ha venido siendo golpeado elección tras elección. No nos cambie cuando venga la respuesta a esta interrogante. Muchas gracias por continuar aquí en Pulso Ciudadano. Hugo, habíamos dejado planteada la interrogante, y es el hecho que se comenta, y yo lo he escuchado de muchos, incluso colegas, que me han dicho: ¿cómo es posible que ahora que tienen el mejor candidato, el FMLN, por las últimas elecciones, le toca a Hugo Martínez echarse, como decimos los salvadoreños, el partido al lomo? ¿Qué opinión te merece esa percepción de la ciudadanía? Bueno, hay un análisis que hacen los clásicos de la estrategia electoral, ¿no? Que hay como 3 componentes fundamentales para ganar una elección: el candidato, el partido y la plataforma. Pero un amigo me decía que a veces el candidato y el partido son como la competencia en un hipódromo, ¿no? Donde el caballo es el partido y el candidato es el jinete. Y me decía: mira, tú puedes tener un buen jinete, pero si compite en un pony tiene menos posibilidades. Y puedes tener un buen caballo, un pura sangre, pero si tiene un mal jinete no tiene tantas posibilidades. Aquí lo que buscamos es
mezclar. ¿Y en qué vas? ¿En pony, en una mula o en un pura sangre? Bueno, es un partido con historia y es un partido maquinaria. La estructura organizativa que el FMLN tiene se puede negar, a nivel nacional no la tiene otro partido. De hecho, las primarias nuestras fueron en los 262 municipios. El partido principal de oposición tuvo primarias en 163 municipios. Y hay el partido, bueno, no puedo decir que es del candidato que aparece en este momento en primer lugar, según algunas encuestas, porque no es su partido, pero en esas primarias, bueno, participaron no sé si 2.000 gentes o algo así. ¿En las de ustedes cuántos participaron? Participaron alrededor de 30.000 gentes, porque solo yo saqué casi 21.000 votos y Gerson sacó casi 8.000 votos. Entonces, sí. El margen de legitimidad, dijéramos, de la elección. Sí, participó más del 70% de nuestro padrón electoral. Bien, entrando ya en materia para que la ciudadanía pueda percibir. El día de ayer se llevó a cabo el Encuentro Nacional de la Empresa Privada y me llamó poderosamente la atención que en el tema de la educación tú basaste tu exposición y conté exactamente los 5 minutos que les daban y dijiste que la base fundamental iban a ser en 6 ejes fundamentales sobre los cuales tú ibas a desarrollar de llegar a la presidencia. Quisiera explorar cómo lo harías, sobre todo que tú hiciste, y quiero citar textualmente, dijiste que estamos fabricando profesionales en serie, es decir, que las universidades, los colegios están sacando, dijéramos, profesionales en una sola canastada. Y el primer elemento que tú dijiste es la extensión del programa de la primera infancia, sí, que coincidió con algunos, también incluso con la visión misma de la ANEP. ¿Qué quiere significar con esa extensión del programa La Primera Infancia? ¿Y cómo lo haría sobre todo? Bueno, lo que sucede es que la etapa de la vida donde se forjan las bases más sólidas de la formación y de los aspectos cognitivos es la etapa de la primera infancia. Y es una etapa que estuvo muy desatendida en todos estos años anteriores, hasta 2009, que se inicia un proyecto piloto de educación en primera infancia y que se ha ido expandiendo, pero que todavía beneficiará a unos 30.000, 40.000 niños y niñas, y lo que yo propongo es ampliar ese programa a nivel nacional, en una alianza con el sector privado, con las municipalidades, garantizando la atención en primera infancia a nuestros niños y niñas. No solo en educación, ¿verdad? Porque está todo el tema de nutrición que lo podemos abordar más adelante, y eso cambia el esquema formativo y las bases con las que estos niños entran ya a los primeros grados de la educación. ¿Y por qué no se implementó en estos 2 gobiernos del FMLN? Yo pienso que no se hizo en todo el país por razones presupuestarias, pero se sentaron las bases. Primero se hizo un programa piloto en el primer gobierno y ahora se extendió a beneficiar unos 35.000, 40.000 niños, que ya es significativo en cuanto a población de primera infancia. Entonces, el siguiente paso para mí es expandirlo a todo el territorio nacional. El segundo punto que también me llamó mucho la atención es la estandarización de valores. Sí. O sea, tú haces un llamado a decir, bueno, le vamos a apostar a los valores en las escuelas porque el hombre es producto del niño. ¿Cómo lo pretendés ampliar, dijéramos, y sobre todo, se cambiaría la currícula del Se cambiarían algunos componentes de la currícula. Sé que se está en la idea ya de comenzar a implementar nuevamente la materia de moral y cívica, pero hay algunos aspectos que a mí me parece los debemos trabajar otra vez en alianzas, porque, digamos, muchos pensamos que la clave, la formación en valores es la familia, pero eso ha trascendido porque venimos de familias desintegradas también, de situaciones difíciles, y necesitamos involucrar a la escuela, necesitamos involucrar a la comunidad, pero necesitamos involucrar a las iglesias también. Entonces mi propuesta es una alianza con las iglesias evangélico-cristianas, la Iglesia Católica, por supuesto, para garantizar esa cruzada o esa campaña nacional de formación en valores, por supuesto respetando
las competencias de cada uno según la Constitución. Somos un Estado laico, pero eso no quiere decir que las iglesias no puedan contribuir en la formación en valores. Y hemos llegado a un punto del deterioro de los valores y de la inyección de antivalores, que a veces aquí se suele decir medio en serio, medio en broma, es que fulano de tal es animala, dicen, es al robo pícaro. Le llaman cachería. Sí, es pícaro, miren qué vivo es, que no sé qué, fomentando una serie de antivalores. Y cuando alguien es humilde, es honrado, es honesto, no, es que este es baboso. ¿Verdad? Entonces, ese tipo de enfoque los tenemos que ir cambiando. Y lo cierto es que también las personas que han estado al frente de las primeras responsabilidades de país en los últimos tiempos tampoco es que han dado el mejor ejemplo según las investigaciones que se han conducido. También hiciste énfasis en la descentralización de la educación, la flexibilización en la educación y la universalidad del inglés. Por razones obvias y de tiempo, me gustaría que resaltara a qué te referís con el tema de flexibilizar la educación. Bueno, lo que sucede es que las universidades tienen programas muy rígidos y casi siempre quieren que la persona esté ahí para un título de licenciatura o de ingeniería. Pero en otros países hay salidas laterales, la formación dual en Alemania, la formación en alternancia en Francia, que le permiten a la persona salir con un técnico a su primer empleo. Entonces, yo concateno toda esta reforma educativa con todo el otro proyecto económico que me imagino lo podremos conversar, que se refiere a los polos de desarrollo. ¿Qué tipo de personas necesitamos? No siempre necesitamos licenciados e ingenieros, necesitamos gente técnica con preparación básica de 6 meses o de 1 año máximo. Pero no he visto a nadie promoviendo, dijéramos, frente a la reforma universitaria, un técnico. Aquí perdimos ebanistas, mecánicos de obra, de banco, totalmente. Técnicos. ¿Cómo le apostarías a un instituto tecnológico que funcione paralelamente a la universidad? Esos conocimientos son los que necesitamos certificar. No solo con la ampliación de los bachilleratos técnicos o de los institutos tecnológicos, que ya hay algunos, sino masificando la salida lateral, que después de bachillerato un joven pueda decir, bueno, a mí me gustaría ser un técnico en agroindustria, un técnico en tal, un técnico en turismo, etcétera, y en ese contexto se le da la formación, que ahí es donde entra la parte social, y ya vamos a hablar de eso también. Entran los programas sociales a darle una beca, a darle una formación para que salga el primer empleo. Pero un primer empleo que se proyecta en base a las necesidades del desarrollo territorial. A mí me apasiona esta parte porque mis estudios de especialidad en Francia fueron precisamente cómo desde una visión prospectiva de qué necesitamos en una región o en un país a 10, 15, 20 años plazo como profesionales, hacemos la formación de hoy. ¿Y crees que el país está preparado para eso, Hugo? Porque solo te quiero dejar planteada la pregunta por el corte, y es el hecho de que, te voy a hablar de la carrera de que es tu servidor. Andamos por alrededor de 35,000, 36,000 abogados en el ejercicio de la profesión. Sí. Pero ¿qué pasa cuando este muchacho sale de la universidad, no encuentra trabajo y termina en un call center, a lo sumo frustrado contra el sistema? ¿Cómo ustedes pretenden, de tú llegar a la presidencia de la República, cómo ver que esa canalización de la educación en realidad se traduzca en un bienestar a este estudiante que ingresó a la universidad? Es correcto, o sea, lo que nosotros necesitamos es proyectar las necesidades, la demanda profesional, y en base a eso también ir construyendo la oferta. Aquí lo que pasa es que, con todo respeto, muchas instituciones de educación no se preocupan por la demanda que hay de profesionales, sino a veces se funciona por modas o porque hay que producir una cantidad de profesionales, eso nos genera un ingreso. ¿Y estás dispuesto a enfrentarte a romper ese esquema, ese paradigma de la educación? Pienso que se puede hacer, y no necesariamente planteándose una guerra con las universidades. Yo amo mucho las universidades, he pasado quizás 1/3 de mi vida en las universidades, y creo que se puede hacer una proyección ganar-ganar, porque las universidades le van a encontrar el sentido a que van a estar produciendo profesionales que van a salir automáticamente al mercado, sea como técnico o sea como un profesional de grado. Entonces las universidades que hagan eso le van a ofrecer un plus a la persona que estudia ahí,
porque la persona no solo quiere tener un título, un cartón, como decimos, sino que quiere tener el título, pero que eso le posibilite tener un empleo que sea de otro nivel a los empleos que normalmente podía aplicar si no tiene el título. Bien, esto nos prepara para el tercer segmento. Veamos el tema presupuestario. No se puede, dijéramos, alcanzar ninguna de las finalidades o de las metas que plantean los programas de gobierno si no se cuenta con los recursos necesarios para llevarlos adelante. No nos cambie cuando regresemos en Pulso Ciudadano. Hay los candidatos son bastante malos, unos más que otros. Y a veces uno se siente, la gente cree que pueden ser candidatos porque tienen más dinero que otros. Ahorita no esperamos nada ahorita. Estamos mal. Sí. La verdad que no espero nada porque la verdad que el sistema está establecido y lo que hacen es prometer y prometer, pero al final no cumplen en el aspecto que prometen algo, no lo hacen. Solo son palabreríos, pues la verdad es que mi opinión de que cada quien tiene su propuesta, los cuatro tienen su propuesta, pero al final si uno no trabaja no come. Y que no nos roben lo que es de nosotros, ¿no? ¿Verdad? Que no nos roban, que no nos sigan mintiendo, que sean honestos. ¿Verdad? Eso es lo que esperamos del candidato o del que quede en la presidencia. ¿Verdad? Que no nos den mucha paja. Muchas gracias por continuar en Pulso Ciudadano. Dejamos planteada una pregunta y es el hecho, Hugo, de que ningún programa puede llevarse adelante si el Estado no percibe los ingresos con los cuales saca adelante los programas. Tradicionalmente, y no solo los gobiernos del FMLN, todos los gobiernos han estructurado el presupuesto en un 80-20, es decir, donde se dedica el 80% de los ingresos del Estado, se estructura en el presupuesto para gasto corriente, salario, y dejamos un 12 o un 20% para la inversión. De llegar tú a la presidencia, ¿vas a mantener este esquema, dijéramos, de estructuración de presupuesto? No, esa estructuración se tiene que replantear, pero por eso planteaba también ayer, sí, en ENADE, que ningún programa, ningún enfoque unilateral ha probado ser exitoso. Por ejemplo, hubo aquí enfoques solo hacia el crecimiento económico y no funcionaron. Y aunque yo me siento orgulloso de haber sido parte de un gobierno con enfoque social, también estoy claro que un enfoque solo en lo social no va a funcionar. ¿Por qué? Porque necesitamos más generación de empleo y más crecimiento económico para que hayan recursos para lo social. Pero lo social concebido como un apalancamiento temporal para que una persona salga de la exclusión y tenga una oportunidad, no como un asistencialismo para toda la vida. Entonces yo ahí planteo que hay que mezclar tres cosas: la generación de empleo y crecimiento económico por un lado, la inversión social por otro y el tema de la seguridad por otro. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar para la inversión social? En parte aumentando el empleo y el crecimiento económico. Para mí incluso la misma generación de empleo es de alguna manera una forma de prevenir los problemas de seguridad y de hacer que estas personas que no tenían oportunidades salgan de esa exclusión. Y el otro tema es que también tenemos aquí una situación en la cual todavía seguimos adoleciendo de una evasión y elusión fiscal del 40%. Y eso se tiene que ajustar. Por cada 100 millones de dólares que se debería recaudar en el Estado, se recaudan 60. Pero eso le toca al Ejecutivo, es decir, a mí cuando me hacen exactamente esa misma señalamiento, ¿y por qué no se ha hecho en los dos gobiernos? ¿Por qué no se ha combatido la elusión y la evasión? Por ejemplo, porque Hacienda estaba basando su recaudación, que la ha aumentado, únicamente en sus agentes fiscales. Y llega un momento, como lo han hecho otros países, y yo se lo planteé en ejemplo a algunos funcionarios de Hacienda,
Otros países han elevado la recaudación a un 90-95%, contratando una empresa que se dedica específicamente a eso. Tú me vas a decir, bueno, pero ahí vas a tener que pagar algo, sí, pero yo prefiero de los 40 millones recoger 33, 35, 38, que no los recogía nunca, y pagar 2 millones para que lo haga la empresa, como lo hacen en lo privado también. Y eso se puede Las economías no se reactivan por decreto, sino generando las condiciones para que esto se dé. Acabas de decir de que hay realidades que al final son las que terminan imponiendo. Y en este caso de la estructuración hay dos, mejor dicho, tres elementos que inciden de manera directa y me gustaría oír tu opinión. Y son el escalafón en el caso de los maestros y el escalafón en el Ministerio de Salud, que inciden directamente. ¿Estás dispuesto tú a revisar ese escalafón para lograr cambiar, dijéramos, esa correlación? Bueno, yo planteaba que uno de los pilares es la formación y los incentivos a los docentes. Para mí, en una mentalidad que tengo, que aunque he estado mucho en lo público, también tengo influencia del sector privado por mis formaciones en administración y gestión de empresas, etcétera. Para mí, lo importante es incentivos sobre la base de resultados. Yo no tengo problema en mantener un escalafón, pero sí le voy a exigir más a los maestros. Por ejemplo, si yo quiero que los niños salgan hablando perfectamente inglés, no puedo tener los maestros de inglés que tengo en este momento. Tengo que cambiar, tengo que capacitarlos más y exigirles más. En ese esquema de una mayor exigencia de resultados, yo estoy de acuerdo a mantener una serie de incentivos, ¿verdad? Pero no incentivos cheque en blanco, sino, como dicen las campanas, dan, darán, ¿no? Hoy veamos el otro lado de la moneda, es decir, los presupuestos se elaboran vía los ingresos y también se equilibra con el gasto, ¿verdad? ¿Habrán más impuestos en tu gobierno llevar a la presidencia? No, ya que este gobierno pues ha impuesto casi 30 impuestos. Bueno, no sé exactamente, no tengo la cuenta de cuántos impuestos. ¿Pero descartás? Yo lo que sí he dicho categóricamente desde mi primer día de campaña es que en el gobierno de Hugo Martínez no habrá nuevos impuestos. Mi enfoque para conseguir los recursos va a ser, por un lado, la generación de empleo y crecimiento económico, por otro lado, aumentar la recaudación. Si es que no necesitamos aumentar los impuestos. Hay un universo ahí de recursos que no se está recaudando. Y no es que se va a hacer persecución, no es que se va a violar la ley, al contrario, se va a hacer que se cumpla la ley. Yo siempre pongo el ejemplo que según nuestra ley de tránsito, si llegamos a un semáforo y se pone en rojo, hay que parar, hay que respetarlo. Pues según nuestras leyes fiscales, bajo ciertas circunstancias, ciertas empresas tienen que pagar cierto tipo de impuestos. Y esa es la ley y hay que respetarla. Si no nos gusta esa ley, pues hay que cambiarla. Pero mientras esa ley exista, yo me voy a ocupar minuciosamente de que se aplique esa ley. Y ¿compromiso con la austeridad de llegar a tu gobierno? ¿Vas a generar un compromiso con la austeridad que no signifique paralizar al Estado también? Porque muchas veces se ha ocupado en la estrategia de plantear la austeridad como una paralización del Estado. Y yo estoy en contra de eso, pero sí estoy a favor de que se eliminen gastos superfluos, que se transparenten todos los gastos que se tienen que hacer. Pero yo siempre pongo de ejemplo esta anécdota. Una vez que teníamos una cumbre de presidentes aquí, una periodista me decía, mire, ¿y cuánto va a gastar en ir a traer a los presidentes al aeropuerto? Yo le dije, te aseguro que voy a gastar lo menos posible, pero de una manera digna. No voy a ir en una patineta a traer a un jefe de Estado de otro país. Entonces hay que tener una medida de esas proporciones. Lo que pasa es que la ciudadanía le indigna cuando ve que va Coyol quebrado, Coyol comido, y ven por el otro lado un despilfarro, van en viajes, utilizan fondos que no debería de ser si no es para en beneficio. Exacto, en eso estoy totalmente de acuerdo, y esa indignación de la gente hay que traducirla en medidas concretas, que recorten los abusos, pero que no paralicen el Estado. O sea, yo, por ejemplo, en la Cancillería le delegué muchas tareas de representación a los embajadores y embajadoras. Entonces, en los primeros tiempos, había algún embajador que mandaba el siguiente recado a la sede, pero yo no manejo el tema.
¿cómo voy a representar? Y yo le decía, mándenle los insumos. Y si él no es capaz, con los insumos que se le dan, de representar al país dignamente, no merece ser embajador. Ok. De asumir, de llegar tú a la presidencia, ¿cuáles serían tus principales prioridades? Es decir, con este mismo presupuesto, el próximo presidente que llegue, llega a la mitad ya de un presupuesto votado, le toca pagar 800 millones inmediatamente. Es el primer regalito de bienvenida. ¿Cómo harías para enfrentar esos dos regalos que te mandan toda esta acumulación, Hugo? Bueno, sobre la deuda ya sabemos que es algo que se viene acumulando por décadas, por decisiones, digamos, no las más responsables ni las más felices. Siempre se decidió por el camino más fácil, que era endeudar al país, y ahora estamos pagando las consecuencias. Pero la buena noticia es que hay una posibilidad de renegociar, de refinanciar. Pero para eso necesitas 56 votos. Sí, pero es que no es solo un problema de Hugo Martínez, no solo es un problema del FMLN, es un problema del país. Y los organismos financieros internacionales nos lo han dejado bien claro. Yo me he reunido con varios organismos, con varios bancos, y nos dicen, miren, lo que nosotros necesitamos es una señal de país que independientemente quién gane, ustedes van a resolver este problema y podemos renegociar la deuda. ¿Y crees que el país, lo percibís que estamos en esa condición? ¿Crees que podamos en ese punto siquiera tener un acuerdo de nación? Es que no hay opción. Por angas, como dicen popularmente, por angas o por mangas, tenemos que llegar a esa conclusión. Y más vale que lo hagamos ya. Porque es igual cuando uno tiene un crédito que se le vence en un momento determinado. Y no esperar a que se llegue el vencimiento. No esperar hasta el momento, porque entonces cada minuto más cercano, la institución financiera te lo va a cobrar. Eso es un negocio y cada vez te va a elevar más las condiciones y los requisitos. Mientras si lo haces anticipadamente tienes un mayor margen de negociación. Entonces mi apuesta es que desde ya haya una negociación para resolver ese problema, que como bien decíamos, en política no hay nada escrito y se define el juego hasta que pita el árbitro, ¿no? Entonces todos debemos de estar abiertos a llegar a ese acuerdo porque le va a servir a cualquiera que gane. Yo confío en que con la voluntad de Dios y el apoyo de la población, yo voy a ser el presidente, pero independientemente de quién gane, ese acuerdo es necesario. Tenemos que ir a un corte, pero quiero dejarte planteada una de las interrogantes que hemos estado recibiendo a través de nuestras redes sociales y es el tema de las pensiones. ¿Qué le ofrece Hugo Martínez a todos los pensionados? ¿Cómo va a financiar? Si está dispuesta en realidad a presentar una verdadera reforma de pensiones. Todo eso y más cuando regresemos. No nos cambien. Gracias por continuar en Pulso Ciudadano. Antes de irnos al corte comercial, dejamos puesta una interrogante de muchos que nos están escuchando y viendo en este momento, Hugo, y es el hecho, ¿estás tú de acuerdo con el actual sistema de pensiones? No, hay un problema con los sistemas de pensiones en todo el mundo y El Salvador no es la excepción, y lo que se hizo el año pasado fue un parche y no se resolvió el problema del sistema de pensiones. Entonces aquí hay dos cosas. Uno, que tenemos, bueno, afortunadamente todavía hay quienes financian a esta generación de jubilados. Cuando nosotros nos jubilemos no sé si va a haber quienes nos financien, pero por eso tenemos que hacer un replanteamiento del sistema de pensiones que tenga un componente que significa mejorar las pensiones para nuestros jubilados o jubiladas. Fíjate que yo siempre cuento esto, que cuando me reúno con los jóvenes me dicen, mira Hugo, ¿por qué no quitas tantos jubilados que están en el gobierno y nos dan ese puesto a nosotros? Es que no viven con la pensión que tienen. Exactamente, yo les digo, estoy de acuerdo con su punto, pero lo que ustedes tienen que saber es que esta gente está ahí porque no le alcanza la pensión. Entonces hay que revalorizar la pensión. Y hay una cosa que quiero decir muy claramente, yo soy totalmente pro iniciativa privada, pero también pro libertad. Y lo que nos hicieron
cuando se privatizó el sistema de pensiones fue no dejarnos libertad de elección. En un rango de edades obligatoriamente tuvimos que pasar al sistema privado. Para mí la situación ideal es crear un sistema público y que la gente tenga la libertad de elegir. ¿Estás planteando un sistema mixto? Un sistema mixto, que la gente tenga la libertad de elegir si sigue en el sistema privado o si se inscribe en el sistema público. Y yo creo que eso es importante hacerlo, no solo por el sistema de libertades por el que luchamos, sino también porque de alguna manera el Estado puede ayudar a las personas con más dificultades que tienen una situación con una pensión que deben enfrentar una dificultad adicional. El Estado puede ayudar con eso. Entonces mi propuesta es crear un sistema público que esté a la par del sistema privado. No voy a afectar al sistema privado. ¿Vas a impulsar esa reforma de pensiones de llegar a la presidencia? Yo voy a promover esa reforma. Voy a promover esa reforma. Sé que hay un ámbito de decisión que es legislativo, pero yo voy a tratar de que se dé esa reforma para que todos tengamos la libertad de decidir. No siempre decimos que luchamos por un país de libertades. Bueno, que cada quien tenga la libertad de escoger si está en un sistema público o en un sistema privado. Aún en el actual sistema, hay que decirlo con toda la propiedad, los que estábamos en el régimen de los optados, le pegaron de un tajo y la máxima pensión que puede hoy tener un optado en $2,000, independientemente de lo que haya ahorrado, que fue como el gancho que se nos dio para que nos pasaran. O sea, los optados se convirtieron en cooptados. Correcto, pero además también tenemos los VIP, ¿verdad? Los que tuvieron, también va a haber, y ojalá se tenga esa voluntad de poder enfrentar este tema con la racionalidad para poder darles una verdadera pensión digna, tanto... Sí, y es una cosa terrible. Imagínate gente que ha trabajado más de la mitad de su vida y no tiene para vivir dignamente. Yo pongo el caso de los maestros. Mis padres fueron maestros los dos. Y mis padres, bueno, mi madre ya murió y mi padre tiene una pensión que no es suficiente. Y él entregó 33 años de su vida a las aulas. Y cuando más lo necesitan, cuando ya necesitan más servicios, más medicina. Porque ya cuando uno va para esas edades, pues ya empiezan... Ya los flaps se empiezan a sacar. Las piezas de las que estamos compuestas empiezan a fallar y algunas no tienen reemplazo. Por razones de tiempo, Hugo no nos va a alcanzar a profundizar. Nos van quedando ya casi 3 minutos, 4 de la entrevista, pero no puedo dejar de tocar el tema de seguridad, que es el principal problema que nos atañe. De llegar Hugo Martínez al gobierno, ¿continuará la misma política de seguridad que actualmente tiene el gobierno? Habrá cambios. Yo estoy de acuerdo y reconozco el esfuerzo que ha hecho el gobierno actual con el plan El Salvador Seguro, que es un plan integral y ha reducido los homicidios y las extorsiones en alrededor de un 50%. Pero esa sensación de seguridad y tranquilidad... Pero eso no lo percibe la población. Exacto, a eso iba. Esa sensación de seguridad y tranquilidad no la tiene nuestra gente. ¿Por qué? Porque hay un factor que no se ha hecho lo suficiente. Es el despliegue territorial del Estado. No solo me estoy refiriendo a la policía. Está bien, va encabezando ese despliegue quizás la policía, pero ahí tienen que estar los promotores de salud, tienen que estar los extensionistas agrícolas, tienen que estar los maestros, tienen que estar otras instituciones del Estado desplegadas en todos los rincones del país. ¿Y por qué crees que no se han hecho si es un razonamiento tan lógico y natural? Pues yo realmente no sé por qué no se ha implementado a cabalidad, pero mi primer medida, el día que me juramenten, si Dios lo permite, va a ser ese despliegue territorial del Estado. ¿Por qué un promotor de salud tiene que ir a pedir permiso para entrar a una zona? Sí, es el Estado el que tiene que controlar. Pero hay realidades que terminan imponiéndose. Es decir, en tu planteamiento es lógico. Pero ahí en el territorio de la pandilla. Pero hay que revertir esa realidad. O sea, cuando tú llegas, la gente que me dice, está bien, vienen con una operación, con un operativo, viene la policía, ejercen el control, nos sentimos seguros, pero se van. Entonces, los criminales vienen peor, porque vienen a vengarse de una operación en la cual nosotros no tuvimos nada que ver. Entonces lo que necesitamos es que el Estado esté ahí siempre, como debió haber sido siempre. Nunca se debieron abandonar eso me llama a la última pregunta, y qué lástima que teníamos mucho más que hablar. Puedo venir para hablar de seguridad en otro programa. Pero me llega esta pregunta, Hugo.
de llegar tú a la presidencia, ¿qué rol le darías a la Fuerza Armada? El rol que por Constitución le corresponde. Pero eso no significa que la Fuerza Armada, como la Constitución dice, no pueda participar en cierto tipo de emergencias. Claro, la Fuerza Armada en roles que no están asignados específicamente tiene que estar supeditado a un mando civil, a un mando primero del comandante general, que es el presidente. Y pero segundo, excepcionalmente puedes hacer uso tú de la Fuerza Armada para funciones de seguridad. La Constitución te lo permite. Sí se puede, en el esquema que se ha estado haciendo, como las fuerzas de tarea conjunta, que haya supervisión, que haya una inspectoría, etcétera, porque como venimos de tiempos en que la Fuerza Armada desafortunadamente se utilizó como institución para mecanismos fuertes de represión, etcétera, etcétera. ¿Pero no crees que eso ya se pasó? Y la Fuerza Armada creo que dio ejemplo para mí de los acuerdos de paz. Es una de las instituciones que mejor se ha adaptado a los nuevos tiempos, al proceso de paz. Yo eso lo reconozco sin ningún empacho. Me alegró mucho cuando el Frente retiró la famosa reserva que había dejado sobre la Fuerza Armada, y la Fuerza Armada ahora es una institución muy democrática. Entonces, pero hay que tener los cuidados del caso. Sin embargo, la Fuerza Armada puede contribuir en estas tareas. Voy a tomarte la palabra para un segundo programa para que profundicemos, sobre todo que hemos tenido muy clara tu visión en el tema de presupuesto, en el tema de educación, y por razones de tiempo no pudimos profundizar en el tema de seguridad. Y economía, quizás. Y economía, ¿no? Así que te tomamos la palabra, Hugo. Habrá una segunda intervención. Y a ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por su paciencia y esperamos haber despejado algunas de las dudas y que se vaya formando su propia percepción de cada uno de los candidatos para que este próximo 3 de febrero puedan ustedes elegir con toda la inteligencia y con toda la voluntad que esto amerita. Nos vemos el próximo jueves con los analistas viendo las propuestas que esta noche el candidato Hugo Martínez le hizo a la nación. Muchas gracias, buenas noches y que Dios los bendiga. Que eviten la corrupción, que la combatan, que no sean tapaderas de nadie, porque el pueblo está cansado de lo mismo a través de los años. Ellos se acusan entre partidos y terminan siendo lo mismo al llegar. Primeramente lo que esperaría es responsabilidad ante todo, ya que algunos solo son propuestas y nunca cumplen, más que todo. Eso es lo que esperamos para nuestro país, porque sí, lo que necesitamos es responsabilidad en eso. Que cumplan y que no nos tengan en la pobreza. Eso más que todo, que nos cumplan, que no nos engañen, ¿verdad? Que nos den lo que queremos, el pueblo salvadoreño, eso es lo que queremos de los candidatos, del que quede, ¿verdad? Que nos cumpla, que ya no nos siga engañando como pueblo, ¿verdad? Que nos den lo que queremos. Eso es lo que realmente se espera de un candidato. Ahorita no les hemos visto un discurso, un debate entre todos los candidatos para ver la gente cuál puede ser el mejor. Entonces, de eso depende del discurso, de las propuestas que tengan. Este sería el exitoso. Canal 19 presentó la entrevista que analiza a profundidad las ofertas electorales y los temas de coyuntura nacional. Pulso Ciudadano.